viendo la clausura del estudio de la iglesia, y a través de varios domingos, todo esto estudiamos la inauguración de la iglesia en el Pentecostés. Lo que la iglesia es, ¿se recuerdan que vimos todos los títulos o los nombres que aparecen en la Biblia como metafóricos a la iglesia? Lo que es en la tierra. Estuvimos viendo la relación que tiene Cristo con su iglesia, la unidad, los dones y ministerios, los oficiales de la iglesia, el gobierno, la iglesia asociada, la misión de la iglesia, el lugar de la mujer en la iglesia. Todos esos estudios estuvimos dando los domingos en la noche y queremos culminar este estudio viendo el estado presente y el destino eterno de la iglesia. Esto es lo que nos está llevando más bien al estudio de Apocalipsis, que va a ser la nueva serie de estudios donde a la iglesia se le prepara para su estado futuro en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Queremos comenzar con una promesa que es hecha por el Señor para ver el estado presente de la iglesia, que es Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Les comparto algo que me ha ayudado mucho a mí, sobre todo que no tengo tan buena memoria, de recordar así los pasajes donde se encuentran versículos claves, porque aquí en Mateos es donde se encuentra el versículo clave donde Cristo está fundando la iglesia en sí, y es recordar Mateo 16, 16. ¿Usted recuerda eso? Mateo 16, 16, y lo va a llevar a la declaración de Pedro, donde en promesa del Señor, aquí en el 18, él dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esta es la promesa: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él es Cristo quien está edificando la iglesia. Según Filipenses 1:6, Él la está perfeccionando cada vez más. Y dice claramente que ni las puertas del Hades van a poder prevalecer contra la iglesia. Ahora, congregaciones sí se han acabado. Muchas congregaciones se han acabado, destruido congregaciones, pero la iglesia siempre queda. Recuerdo una experiencia que tuvimos muy desagradable en una de las iglesias donde estuvimos, que ocurrió algo, y eso hizo prácticamente que la iglesia aquella hiciera así de se desparramara por un montón de lugares. Pero todo el que era iglesia, que aquella congregación en ese momento se desparramó, pero todo el que era iglesia inmediatamente se unió a otra congregación. Quiere decir, congregaciones pueden destruirse, pero la iglesia del Señor nunca. Nadie. Dice que ni las fuerzas del mismo maligno. Ahora, noten que cuando él dice las fuerzas del mismo maligno, significa que Satanás va a darle duro a la iglesia. Le va a dar duro. Cuando él dice las puertas del infierno, quiere decir que van a haber momentos fuertes. Pero a pesar de que vengan momentos fuertes como lo que sufrió la iglesia primitiva en los años de la persecución, el que es de Cristo permanece, porque es promesa de Dios edificar la iglesia sobre sí y Él cuidarla y protegerla. ¿Cuál es el estado presente de la iglesia? Imperfecta. Imperfecta, incompleta, menospreciada. Ese es el estado de la iglesia perfecta. A mí me causa mucho dolor ver cuántas personas hay por ahí, conejas. ¿Saben lo que estoy diciendo cuando le digo conejos? Saltando, tan 2 o 3 semanas aquí y hacen así brinquitos, ¡pum!, y se van para la otra, y de ahí ¡pum!, para la otra, y ¡pum!, para la otra, siempre buscando una iglesia perfecta, y nunca la van a encontrar. Nunca
en esta tierra se va a encontrar una iglesia perfecta, porque la iglesia perfecta será cuando nuestros cuerpos imperfectos sean glorificados, y entonces en ausencia de pecado sí vamos a ser una iglesia perfeccionada en los cielos. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, toda iglesia va a tener imperfecciones, va a tener debilidades, y tenemos que estar conscientes de eso, hermano. Y usted no cambia su familia porque algún miembro de su familia pues esté pasando por alguna situación, ¿verdad? Usted no la cambia. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar de iglesia cuando algún problema ocurre? Cuando estamos viendo inclusive un patrón en las cartas de Pablo, cómo él está enseñando y disciplinando y amonestando a las iglesias. ¿Por qué? Por los defectos que había en ellas. Bueno, la iglesia actual es de igual manera. Y al contrario, cuando surgen los problemas, hay que tratarlos, es para ayudarnos unos a otros, es para fortalecernos y permanecer en el lugar donde yo sé que Dios me puso. Que yo sé que Dios me puso. Pero les alerto a 5 enfermedades, que pueden afligir una iglesia en medio de su imperfección. La primera de ellas es la enfermedad del sueño. Yo no me estoy refiriendo a quedarse dormido en los sermones, no es eso lo que yo me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a dormirse en medio de las posibilidades para ministrar. Que Dios nos presente posibilidades y yo no las aproveche. Esa es la enfermedad del sueño. Está también la cirrosis del dador. Cirrosis del dador. Esto es cuando usted no tiene una buena mayordomía en su casa, créalo o no, limita también su ministerio en la iglesia. Se limita y se perjudica, porque entonces usted, al no tener una buena mayordomía en su casa financiera, pues entonces después no puede cumplir con la iglesia como todo miembro debiera de cumplir. Está también el endurecimiento de las arterias. Cuando la iglesia pierde su compasión y su preocupación por los necesitados. Nunca debemos permitir que perdamos eso, el tener compasión y preocupación por los necesitados, porque una de las cosas que el Señor nos ha puesto en esta tierra es para eso. Aunque no podamos cubrirlo todo, pero por lo menos involucrarnos y suplir las necesidades que tienen otros. En cuarto lugar está la miopía espiritual, que es la falta de visión que impide ver las posibilidades para ministrar. Si la enfermedad del sueño evita aprovechar las oportunidades, la miopía lo que hace es impedir que tú puedas ver qué oportunidades el Señor te está dando para ministrar la palabra de Dios. Y el número 5, que es una de las que tenemos que cuidarnos mucho, es el mal del conflictitis. Y ustedes se imaginan por la palabra lo que me está refiriendo. El mal del conflictitis son los conflictos que se levantan entre los mismos hermanos, que son tan perjudiciales contra la unidad de la iglesia. Vemos que la iglesia no es del mundo, ese es el estado presente de ella, no es del mundo, pero está en medio del mundo, como dice Juan 17, marcha por el camino de la cruz, como marchó el Señor, Lucas 12. Su tarea, dar testimonio de Jesucristo, ganar almas, 1 de Pedro 2:9. La iglesia tiene que crecer en santidad, Efesios 4:12. En el presente, como dice Efesios 5:27, tiene mancha, tiene arruga, pero ya ese es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Y hermanos, yo quiero ser sincero, nosotros llevamos 8 años ministrando aquí y los cambios que se han visto en todos ustedes son increíbles, pero cambios positivos. Quiere decir que ese es el Espíritu Santo y su palabra precisamente limpiándonos, planchando nuestras arrugas, nuestras dificultades. Así que todo eso el Señor lo está haciendo entre nosotros. Y obviamente ni el mismo infierno va a poder prevalecer contra ella.
El destino eterno de la iglesia, bueno, vamos a hablar un poco más cuando entremos en el libro de Apocalipsis, sobre todo en temas como las 7 cartas, la visión de la iglesia en gloria, el arrebatamiento, todos esos temas vamos a tratarlo en el libro de Apocalipsis. Prácticamente este libro, créanlo o no, es para la iglesia. Fíjense que este libro se escribió y se envió a 7 iglesias, porque son las iglesias las encargadas de llevar ese mensaje que hay dentro de Apocalipsis, dentro de toda la Biblia, al mundo. Porque si las personas, mira, no abren la Biblia para leerla, ¿ustedes creen que van a estudiar el Apocalipsis? Mucho menos. Cuando hay inclusive iglesias que no estudian ese libro, no lo estudian. Sin embargo, ahí están las promesas futuras y el destino eterno de la iglesia. Están narradas en ese libro. Son para nosotros la iglesia, y por eso es que nos tenemos que sentir bienaventurados de estudiarla y aplicarla a nuestras vidas. Otra de las cosas bien importantes, hermanos, que la hermana Rosa mencionaba en su oración, tenemos que entender, la iglesia es universal. Ninguna denominación debe reclamarse como la verdadera iglesia. Yo he escuchado cristianos decir, no, porque mi iglesia sí es la mejor. No podemos tener esa opinión, porque la iglesia de Cristo es universal, y donde quiera, en la parte que menos usted piense, ahí el Señor está activamente obrando. Cuando estábamos nosotros en una iglesia y fue a entrar la secta de los 12, fue a entrar a la iglesia, y hay hermanos aquí que vienen de esa iglesia, estoy seguro que quizás nos recuerdan si estaban allí presentes. Una de las cosas que me chocó grandemente, hirió mi corazón, y fue lo que me hizo que le pusiera inmediatamente a todo ese sistema una barrera inmediata, y que no había aceptación en mí para ellos le llamaban una táctica de evangelismo, pero no, yo no lo podía resistir, no lo podía aceptar. Ellos dijeron que hasta que llegó esa secta de los 12, la iglesia había estado muerta, y que ahora era que la iglesia era que iba a empezar a vivir, y lo pusieron como ejemplo, inclusive como si fuera una locomotora, que ahora es que el tren iba a marchar y iba a ganar a muchas almas. No sé si ustedes lo recuerdan, Marta, no sé si ustedes lo recuerdan, lo que llaman el plan Andrés. Sí, pero no quiero comentar del plan de ninguno. Yo lo que simplemente estoy diciéndoles a ustedes, esa mentalidad de que la iglesia hasta ahora estaba muerta, para mí fue chocante, es irresistible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, desde el Pentecostés, desde que el Señor mandó al Espíritu Santo en el Pentecostés, ha sido promesa del Señor que ni el infierno ha prevalecido contra él, y la iglesia ha tenido que pasar por tiempos bien, pero bien difíciles, más de lo que nosotros nos podemos imaginar, y el Espíritu Santo la ha mantenido viva. Inclusive la misma Sardis no está muerta, está moribunda, pero no está muerta. Una cosa es estar moribundo y otra cosa es estar muerto. Y eso fue lo que me chocó grandemente, porque el Espíritu Santo ha sido fiel en mantener la iglesia. Por eso nosotros no podemos reclamar ninguna denominación como la iglesia verdadera. La iglesia es de Cristo. Es eminente el momento en que se cumplirá el número de los elegidos. Cuando entra la plenitud de los gentiles, Cristo la va a hacer compadecer ante sí, y esto se lo menciono rápido porque todo eso lo vamos a tratar con detalles en nuestra próxima serie de estudios. El fin de compadecer ante el tribunal de Cristo es presentar a su esposa perfecta, gloriosa, irreprensible, y para esto va a ser arrebatada al cielo. Se van a celebrar las bodas del Cordero, y Cristo reinará con ella por los siglos de los siglos.